Hola. ¡Hola! ¿Pero quién lo va a leer? ¿Las dos, cada una? ¿Quién una parte, una parte? Improvisa. ¿Listas para una plática sin filtros? Pues bienvenidos a Capi Hermanas en el Espectro. Somos Andy y Patty. y abrimos el micrófono para hablar de nuestras experiencias, Emociones. aprendizajes y todo lo que significa navegar el mundo siendo parte del espectro. Queremos crear un espacio para platicar, lejos de todas esas reglas y convenciones del mundo neurotípico que no entendemos. Así que vayan por sus tecitos y cafecitos, pónganse cómodos y ¡acompáñenos! ¿Mejor? El día de hoy nos queremos presentar con ustedes porque, bueno, sabemos que uno no escucha podcasts de gente que no conoce. Entonces, vamos a comenzar leyendo unos quotes que seleccionamos para ustedes. Comienzo yo. Este es de Frida Kahlo. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica. Pues lo seleccioné ya que el día de hoy vamos a hablar acerca de neurodivergencia, bueno, y en todos los capítulos, ¿verdad? Y autismo, pues creemos que algo con lo que hemos aprendido a sobrellevar es que pues la gente siempre va a tener algo que criticar y siempre nos vamos a sentir un poco como aliens en este mundo, así que qué mejor que lidiar con ellos solamente siendo fiel a ti mismo. Y la frase que yo elegí es de Oscar Wilde, uno de mis autores favoritos, aunque sospecho que es narcisista. Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Y tiene que ver con esto también, ¿no? Que parte de lo que nosotras queremos lograr es justamente como dar un paso más hacia la autenticidad con nosotras mismas, pero también ayudar un poquito a que quienes nos estén escuchando tengan la comodidad de sentirse auténticos y ser auténticos en una comunidad de aliens en el mundo. Entonces, pues bueno, de eso es de lo que se trata el día de hoy. Parte 1. Crecer sin diagnóstico. Nosotras somos hermanas, obviamente somos Capi hermanas. Y el año pasado las dos fuimos diagnosticadas con autismo grado 1. Y por ello lo que queremos hacer es un poquito romper esta pared que muchas veces hemos visto que existe entre lo que es el autismo, cómo se ve, cómo se percibe, cómo se siente y cómo lo hemos sentido a lo largo de nuestra vida sin necesariamente saber lo que era. Y sobre todo creo que también espacios en donde se hable desde el autismo, que te lo cuente una persona que vive siendo autista, ¿no? Ya que, pues al menos yo, antes de recibir el diagnóstico, para mí escuchar la palabra autismo venía de la mano con otra serie de cosas que ahora he aprendido que no tienen nada que ver con eso. Está padrísimo como documentarnos de la mano de psicólogos, de expertos, pues de todo las bibliografías, ahora sí, las fuentes que queramos, pero también que tengamos ahí como al alcance desde la voz de quienes viven desde ahí. Como contexto, un poquito, nuestra experiencia de ser autistas antes de saber que lo éramos. Y justamente he hablado esto desde alguien que vivió 26, 27 o cuando nos diagnosticamos 25 y 26 años de nuestra vida sin saberlo, pues yo creo que es un buen espejo para que muchas personas se volteen a ver a sí mismas también, ¿no? Y lo que sea que esté pasando en su vida o en la vida de alguien a quien quieren. Entonces, bueno, hablemos de nuestros primeros años. Vamos a compartir como que cada una anécdota de algo que no habíamos entendido que era autismo y que ahora ya lo entendemos, ¿no? Una anécdota que tengo muy presente de una de las... de ejemplo perfecto de algo que se llama pensamiento literal, que es que pues el mundo como que lo percibes y sobre todo la comunicación de una manera literal. Entonces cuando alguien te dice algo, te cuesta trabajo como que entender a lo mejor si la persona está bromeando o si a lo mejor por algún motivo no quiso decir lo que dijo. No sé, me confunde mucho como pensarlo desde afuera, porque según yo, si alguien te dice algo, pues te está queriendo decir lo que te dice, ¿no? Pero aparentemente, para las personas neurotípicas, esto no es así. Te pueden decir algo y en realidad te quieren decir otra cosa totalmente distinta. Entonces, y si no lo entendiste, la que está mal eres tú. Es como vivir la vida sin tener un manual de los verdaderos significados de las palabras y las frases que te dicen otras personas. Cuando yo tenía como 6, 7 años, creo que iba en primero de primaria, tomaba una clase, bueno, era una clase como obligatoria
de artísticas, ¿no? Y a mí pues me encantaban las artes. La materia se llamaba creatividad. Ah, uy, peor tantito, la materia se llamaba creatividad. Yo me iba mal. Entonces obviamente era para pues estimular tu creatividad, hacías cosas artísticas, bla, bla, bla. ¿Estimularla o aplastarla? Perdón, sí. Y lo que sucedió es que esta maestra, teníamos como unos blogs, de estos blogs típicos que te dan como para dibujar cuando eres niño y cuando eres artista también. Y bueno, cada quien tenía su propio blog y era como el proyecto. Y el proyecto de este día era un paisaje. Entonces tenías que hacer un paisaje pintado, o sea, dibujado, pintado, y le podías como ir poniendo decoraciones, ¿no? Entonces como que la maestra tenía una mesa con todos los elementos, como que digas algodón, botoncitos, frijoles, y entonces tú le agarrabas el pegamento y hacías como tu obra de arte. Y ella nos puso un ejemplo de cómo era la obra de arte, ¿no? Entonces nos dijo, esta es la obra de arte y todos tienen que hacer la suya. Y pues yo dije, ay, padrísimo, cada quien hace su propia obra de arte. Entonces yo empecé a hacer mi obra de arte, pues totalmente distinto a lo que la maestra estaba haciendo, porque para mí era, pues nada más hacer, pues era creatividad, ¿no? Inventarte qué querías hacer. Y en una de esas la maestra dijo, pueden utilizar el algodón para las nubecitas. Y todos, sí, empezaron a agarrar el algodón para las nubecitas. Pero yo dije, nah, yo no quiero usar el algodón para las nubecitas. Además, la maestra dijo, pueden utilizar el algodón para las nubecitas. Si hubiera sido obligación, pues a lo mejor hubiera dicho, tienen que utilizar el algodón para las nubecitas. Entonces terminé mi proyecto, me formé y ya cuando llegué a que me califiqué, me puso 5. Me puso 5 y me dijo, lo hiciste todo mal. Porque aparte la maestra como que abría mucho sus ojos cuando hablaba. Pobrecito, o sea, no, con todo respeto a la señora. Pero, me dijo así de que, lo hiciste todo mal. Y yo, ¿por qué? No, pero además se le abrían como las fosas nasales, ¿no? Lo hiciste todo mal. Pero no sé, ni siquiera sé por qué está susurrando cuando ella gritaba. Para no gritar. Pero bueno, sí, está bien. Y me gritó que lo hice todo mal. Y le dije de que, ay, ¿por qué? Y me dijo, les dije que usaran los algodones para la nubecita. Y yo, no, maestra, usted dijo, pueden utilizar los algodones para la nubecita. No dijo, tienen que utilizar los algodones para la nubecita. Y se me quedó viendo así, me estás faltando al respeto. Y yo, no, maestra, perdón, no le quiero faltar al respeto, solo que usted no dijo que era obligación, pero era obvio. Y yo, me dijo, todos tus demás compañeros lo hicieron bien, ¿por qué tú lo hiciste mal? Y yo, chispas, no sé, yo escuché, pueden. O el caso es que yo seguía montada en mi burro de que no, usted no dijo. Mandaron a llamar a mis papás, me llevaron a la dirección por mala conducta. Y en ese momento supe que algo estaba mal conmigo. No, la verdad no, solo pensé que algo estaba mal con la maestra. Luego me di cuenta de que no era que algo estuviera mal conmigo ni con la maestra, sino que eso era el pensamiento literal y como una instrucción que te da alguien, una persona neurodivergente la puede recibir de una manera distinta a lo que una persona neurotípica esperaría. ¿Qué te parece? Me parece triste, pero cierto. Sí, o sea, eso... Yo era cobarde. Yo, por lo general, no retaba a los docentes en la infancia. Entonces, no me identifico del todo con la historia, pero sí con el sentimiento. De decir, pero eso no es lo que dijo, señora. O sea, what the fuck. Y entonces, pues nada, me ponían 5 y yo lloraba a la chingada ya. ¿Puedo insultar aquí? Pues sin filtros. Okay. Bueno, y ya, lloraba a la chingada y así. Pero entonces, justo mis problemas empezaron un poco antes de, o sea, esa edad. Bueno, aprox, o sea, cuando me di cuenta de que no era normal mi cabeza, fue más o menos a esa edad. Y fue en la misma escuela, no fue esa maestra. O sea, yo genuinamente creí que los 7 que me ponían en mi boleta eran porque yo no era creativa. No porque ella fuera pendeja, ¿no? Sino porque yo no era creativa, ¿sabes? Con todo el respeto a la señora, que no era buena enseñando a niños de 6 años que pensaban fuera de... Sí, no era muy buena, era muy caja. neurotípica. Era muy, sí, quizás. En realidad, yo empecé a llorar mucho y así me di cuenta que las cosas no estaban funcionando como debían. Nos cambiamos de escuela muy jóvenes.
a los 6 y nos cambiamos de ciudad a esa edad. Nosotras nacimos en Mérida, nos mudamos a Cancún. Y cuando nos mudamos a Cancún, realmente se detonó una de las mayores crisis que he tenido en mi vida hasta el día de hoy. Tuve una crisis antes, porque cuando me cambié de escuela en Mérida también tuve problemas. En realidad todo empezó ahí. En realidad todo empezó cuando nací, ¿no es cierto? Todo empezó cuando me cambié a la primaria, de kinder a primaria, y yo no me quería quedar los miércoles más tarde, porque era demasiado tiempo fuera de mi casa estarme una hora más en la escuela. Y lloraba los miércoles en la mañana porque no quería ir. Pero mis papás estaban como, bueno, está creciendo, es normal. Pero de repente nos cambiamos a Cancún ya cuando entré a segundo de primaria. Y eso es lo que me brincó, porque yo ya no quería ni ir a la escuela. Todas las noches, cuando veía que se hacía oscuro, me empezaba a dar ansiedad. Es verdad. De hecho, yo pensaba que yo era normal porque, según yo, mi hermana no era normal. Ajá, justo. O sea, estaba el contraste de que yo se empezaba a poner oscuro y yo decía, no quiero ir a la escuela, ¿qué puedo hacer para no ir a la escuela? Y no quería, y cuando estaba ahí lloraba. Entonces, ahí fue cuando realmente empezaron los problemas. Cabe recalcar, perdón, que utilizamos la palabra normal y anormal con amor, porque obviamente ser autista es completamente normal. Es solamente como una manera chistosa de... Sí. Tranquila. Pero sí, justo. Supongo que mi primera anécdota que puedo contar como un ejemplo tiene que ver con la primaria también. Y fue que una vez en la escuela era otra maestra. Ya tenía varios años, ya medio había superado el tema de ir a la escuela, entonces ya tenía amigos y todo eso. Probablemente autistas también. Y de repente en quinto de primaria, que empezamos con las clases de francés en mi escuela, teníamos que escribir unas tarjetitas de los verbos principales del idioma francés, ¿no? Que son ser y estar y tener. Y tenías que escribir la tarjeta de yo soy, tú eres, él es, y así, pero en francés. Y las escribí, me esforcé un montón porque yo escribo muy feo. Entonces, de verdad me esforcé un montón por hacerlas. Y las olvidé. Entonces, al día siguiente llegué y la maestra pidió las tarjetitas, que por cierto ni siquiera son para ella, son como para nosotros, son como nuestro material de estudio. Pero como las olvidé, a esta señora se le ocurrió que era buena idea ponerse a gritarme frente a los demás, que debía haberlas traído y que... Miss Marie. Era Madame Marie. Madame Marie. Mi némesis, ¿no es cierto? Y así me hizo llorar la desgraciada, y yo me dio mucha vergüenza porque yo sabía que era muy fea cuando lloraba. Y porque se me ponía toda la cara roja, y como tengo lentes y así, no podía ver, se me empañaban. Porque aparte en esa época tener lentes era sinónimo de ser fea. O sea, si tenías lentes era... Y yo tenía lentes desde los 3 años, desde primario de kinder tengo lentes, entonces tal vez ahí empezaron mis problemas, no lo sé. Pero la cosa es que me puse a llorar, se me empañaron los lentes, me los quité, se manchaban, o sea, era horrible. Y bueno, no lo voy a hacer muy largo, pero básicamente fueron 3 días seguidos que olvidé las tarjetas. ¿3 días seguidos? 3 días seguidos que la maestra me gritaba y me hacía llorar. No manches. Oh. La primera clase del día, a las 7 de la mañana, yo llegaba a que me carajeen por no tener las tarjetas, que eran mi propio material de estudio. Chales. Y no lo estaba seguramente. ¿No? Porque era... podías ver la de otro. O sea, y no sé cuál era la necesidad. O sea, sí, quizás fue mi error, que las olvidé, soy tonta, lo que sea. De hecho, hubo una vez que dije, maestra, las hago aquí, corto una hoja de mi libreta, y un compañero me dijo, aquí tengo tarjetas, y yo le dije, maestra, aquí las hago. Me dijo, no, la disciplina de traerlas es lo que estoy calificando. Y me hacía llorar. Y me decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y yo, o sea, yo no ¿Te decía eso? Sí, yo no entiendo por qué traumar a los niños. Sobre todo porque, o sea, no es por presumir, pero yo neta era la más inteligente del salón. Entonces, ¿cuál era la necesidad de hacerme llorar frente a todos y seguirme regañando por algo que claramente... No, y aunque no fueras la más inteligente del salón, porque igual la escuela no... O sea, como que no mide todas las inteligencias. Justo. Solo mide un cierto tipo de inteligencia. Bueno, era la mayor... La que tenía mayor desempeño académica. Mayor desempeño. Bueno, mejor desempeño. Yo corrigiéndote. La que tenía mejor desempeño académico. Entonces, sí, o sea, era una cosa muy rara. Y bueno, yo no lo he comentado y lo voy a comentar más adelante cuando hablamos del diagnóstico, pero yo tengo TDAH también. Entonces, eso fue una de mis primeras pruebas de que me olvido de todo y de que la gente no tiene nada de empatía, comprensión ni tacto con los niños distraídos. Es verdad. Sobre todo en esa época, creo.
Sí. Quiero pensar que ahorita es un poco distinto. No tengo idea. Pero bueno, adelantemos unos añitos, pasan unas cositas. Yo tengo otro ejemplo como de esta edad, bueno, un poquito más avanzada, ya que vamos avanzando tantito antes de llegar a la secundaria. Sí. ¿Puedo? Sí. Ok. Que es el tema de la comida. Que yo toda mi vida, y esto, chispas, voy a quemar a algunos familiares con amor. Ni lo van a ver. Lo que pasa es que yo cuando era niña, pues en mi casa, mi mamá y mi papá me tenían mucho paciencia o no sé si la palabra es paciencia, como que no, yo veía que en otras casas la gente, los papás de otras personas obligaban a sus hijos a comer todo y todo lo que les mandaran era de que te tienes que acabar tu plato y no importa si es una sopa de lentejas que te da asco, te la tienes que comer. Qué rico. Y bueno, en mi casa nunca fue así. O sea, en mi propia casa, si a mí no me gustaba, yo le daba un sorbo y me lo cambiaban. Pero yo tenía la educación de que en casa de otras personas tenías que comerte todo lo que estaba en tu plato porque es grosero para quien te lo está cocinando, ¿no? Sin embargo, con mi familia, y digo familia un poquito extendida, de que tíos, abuelos, otras personas, pues yo me sentía como en esa confianza de que no quiero comer porque yo era y soy muy especial con la comida, que es parte también del autismo y que no lo sabía, yo solo pensaba que era una melindrosa especial, que hay ciertas comidas que no tolero, o sea que de verdad para mí el tema de la comida es un problema porque nada me gusta y tiene que ser como cosas muy específicas. No me gusta la comida caliente, tiene que estar fría pero no congelada y no me gustan las texturas babosas, en fin, como que cosas muy especiales. ¿Te gusta la comida caliente? Yo no sabía esto. No me gusta, o sea, puedo comer comida caliente, pero no me gusta la sensación. Por eso casi no me gustan las sopas, casi no me gusta como la comida así como mexicana que viene que sí, calentita. Tienes razón. No me gustan los sabores de comida caliente. Sí. Pero bueno, yo iba de que a las fiestas familiares, de esas fiestas en donde va tu tía, la que no conoces, tus primos, los que viven en no sé dónde y no tienes idea de quiénes son. Entonces iba toda la familia y pues yo llegaba y era de que hay esto y esto para comer. Y yo así de que me volteaba y le decía a mi mamá, no quiero comer nada de lo que hay. Mi mamá me decía, no te preocupes, no lo comas, te pedimos algo. Y me pedían algo, ¿no? Entonces yo me sentía muy feliz, comía. Y pasaban varias fiestas hasta que un día un cierto familiar me empezó a decir la niña que no come. Entonces cuando yo llegaba, este familiar decía, ¡ay, llegó la niña que no come! ¿Hoy tampoco vas a comer nada, Andreita? Me decía. Y yo así de que ni siquiera le podía contestar, me le quedaba viendo así. Me volteaba a ver a mi mamá y todos se reían porque aparentemente era un chiste y yo así de que what the fuck. Y así, otra de las anécdotas. Sí, qué espanto, la neta. Sí, porque obviamente pues para los familiares era como una grosería que yo no comiera lo que ellos cocinaban, ¿no? Pero pues simplemente no podía. Sorry familiar, si estás viendo esto. Pero, o sea, sorry, discúlpese señor, si está viendo esto, esperamos una disculpa. Pero es verdad, a mí me trataba bien. Sí. Era un familiar lindo. Tu esposa al día de hoy te dice la niña que no come, creo. Sí. Pero el día de hoy todavía me ven y... De hecho, el año pasado, hace 2 años que me volvieron a ver, me dijeron, ¿y todavía no comes nada? Terrible. Y yo, no, todavía no. Pues sí. Pues bueno, justo dentro de esta misma edad, que creo que estamos hablando entre los 7... Yo ya crecí como a los 12. 10... A los 12 ya estabas en secundaria. No manches. Pues sí, Está mal tu tiempo, estás como por ahí de los 9 o 10. Antes de seguir avanzando a secundaria, ya viene nada más como aterrizar un poco todo esto que estamos diciendo de nuestras conductas anormales, entre comillas, o conductas fuera de la norma más bien, que empezaron a hacer que mi mamá se preocupe, ¿no? Entonces, justo como tenía esta comparación, o sea, realmente la que lloraba lo estúpido era yo. Entonces, como bueno, a Andy no le gustan los tacos y ya, ese era el mayor de sus problemas con Andy, ¿no? Pero entonces me ve así como llorando por todo y me lleva al psicólogo. Entonces nuestro primer intento de ver qué está pasando aquí fue desde esa edad realmente. Y esto es importante porque esto es algo que va a resurgir ya en nuestra edad adulta. Pero
yo fui al psicólogo, fui a varios psicólogos porque no nos funcionaban todos. Yo me acuerdo que además en uno de esos consultorios hacía un calor de la chingada, y yo no quise volver. Pero además había psicólogas que decían cosas Es que muy dispares. como que igual es bien difícil, bueno, ahora hemos entendido que es bien difícil como el diagnóstico de autismo en mujeres, porque como que los textbook que se usaban como para encontrar los síntomas y bla, 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 como la norma, eran todo basado en el comportamiento de niños, y de hecho originalmente el autismo era considerado una condición exclusivamente de varones, porque la hiperactividad en hombres y la hiperactividad en mujeres se ve reflejada de manera distinta, entre otras cosas de la socialización, que no entiendo muy bien porque no soy psicóloga, pero pues básicamente es eso. Sí, más que nada es lo de la socialización, porque teníamos compañeros, Ani tenía un compañerito, Gonzalo, que me acuerdo, que tenía TDAH, y su mamá lo decía, y los maestros le dejaban correr. Ah, no manches. Le dejaban correr a lo estúpido. Y era un amiguito tuyo. Sí, me caía muy bien. Muy bien. Se la pasaba corriendo a lo pendejo y el niño no se callaba. Entonces, o sea, el Gonzalo tenía TDAH y la gente le tenía un montón de paciencia. ¿Tú tienes No, yo no tengo TDAH. Yo tenía TDAH y a mí me regañaban por olvidar mis tarjetas y me hacían llorar frente a todos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Voy al psicólogo, a ninguno de nuestros psicólogos se le ocurre. La niña quizás tiene TDAH y por eso se le olvida todo, y por eso le da ansiedad de ir a la escuela, porque tiene miedo de que algo se le haya olvidado, y tiene miedo de ver a su maestra porque piensa que la va a regañar porque se le olvidó algo, ¿sabes? O sea, no había esto, porque la socialización era diferente. Los niños con hiperactividad podían correr. Pero ¿qué dejas que haga una niña con hiperactividad que tiene una faldita y que de por sí se está cuidando que no se le suba, ¿sabes? Entonces, no sé. Y el tema de la psicología, obviamente los estudios, ¿no? Pero sí fuimos con la psicóloga. Ya me quedé con una psicóloga a la que quiero mucho. Y no se detectó el TDAH. De hecho, esta psicóloga fue la primera en referirme con un psiquiatra. Y el psiquiatra me hizo hicieron un estudio, ¿no? Me hicieron un electroencefalograma. Y se determinó que había algo raro o anormal. Tengo por allá el estudio, luego puedo ponerlo como nota. De que no había unas conexiones bien en mi cerebro. Y me recetó un medicamento para epilépticos. Y entonces yo tomaba un medicamento que me hacía dormirme en la escuela. Entonces, lejos de verme hiperactiva, yo tenía sueño. Y si no me lo tomaba, yo era ansiosa. Qué locura pensar que nunca lo o sea, qué locura. Yo tenía un trastorno psiquiátrico sin diagnóstico que me aliviaban con medicamentos para epilépticos. Sí. Y psicológicamente me hicieron una evaluación y me diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad por separación. Y entonces, a partir de ahí, bueno, Andy, mi hermana, también empezó a ir a terapia por el tema de que no se sienta relegada. Sí, a mí nada más me llevaron de que, lleva a la otra niña también. Ajá. Y sí, y ya, pues estuvimos yendo a terapia un par de años. Yo tomé ese medicamento all the way hasta los 12. Y ahí ya podemos hacer la transición a secundaria. De secundaria. Entonces pasa el tiempo y llegamos a la secundaria. Y bueno, en la secundaria las cosas cambian, obviamente, porque ya el mundo ya no es tan tierno como era antes. Ahora ya la gente es medio, pues, tus compañeros ya son niños grandes. Entonces ya hay que tener comportamiento de niño grande. Y yo, cabe recalcar que igual toda la primaria siempre fui muy buena en el desempeño académico, pero siempre tuve problemas de conducta, porque no tenía buena comunicación con los maestros y bla, bla, bla. Entonces, entro a la secundaria y había una maestra. Estamos hablando mucho de escuela. Voy a tratar porque vamos a hacer un episodio de solo escuela, pero es parte de nuestro crecimiento. En la secundaria había una maestra que se enojaba mucho porque yo no la podía ver a los ojos y pensaba que era una falta de respeto, y yo así de, oh, perdón, no puedo verte a los ojos. Y entre otras cosas que sucedían ya de socialización entre mis compañeritos, pues en la secundaria, la verdad, está como muy bloqueado todos mis recuerdos, pero yo entré como en una etapa de que, ¡guau! O sea, como que me descontrolé, pero siento que es lo que pasa en la secundaria, ¿no? A mí no me pasó eso. Yo solo me descontrolé, como que en cierta parte siento que era el enmascaramiento, que tal vez era lo esperado. Mira, ese es el punto que quería hacer aquí. Era lo esperado de los niños de secundaria, es que tengan cierto comportamiento, que... yo me volví como una bully, la verdad. Un poco, no quiero hablar mucho de eso, pero sí, me volví como, muy mala. Como una bully, y no me reconozco hasta el día de hoy, pero esa era yo en la secundaria. Pon tu teléfono en silencio. Es mi compu, pero sí. Ya está.
Y ya, eso soy yo en la secundaria. Muy breve. Justo yo lo que quería decir es que nosotras las dos, en la primaria las dos sufrimos bullying. Tampoco, Sí, luego hablaremos de bullying en otro momento. Pero las dos sufrimos bullying. Yo mayormente Sí, porque por mi obviamente maestra. éramos raras. Mi maestra me hacía bullying. Ah, no, sí, mis compañeros me hacían bullying. A mí los compañeros. También ellos me hacían bullying. Y no todos, les digo, tenía amigos. 3. Yo no tenía amigos en la primaria. Sí, eso es triste. Entonces, sufrimos bullying, pero en secundaria nos cambiamos de escuela. Justo porque fue como, ok, ya vamos a secundaria. Cambio de aires. Mi mamá no soportaba a la directora de esa escuela, de la primaria esa. Entonces, nos cambiamos. Sí. Y en secundaria, para mí todo mejoró. Pero ok, paréntesis. Cuando yo estaba en primero de secundaria, ella estaba Ah, sí. en quinto de primaria. Tenemos 2 años escolares. 2 años académicos de diferencia. Académicos. Porque no me quisieron meter a pre-first. Digo, no me quisieron meter a primero de primaria, me quisieron meter a pre-first. Todo fue culpa de eso. Sí. En fin. Sí, porque en realidad solo nos llevamos 1 año biológico. Pero bueno, el punto es que yo entré a secundaria a una nueva escuela, ella entró a quinto de primaria a esta nueva escuela, nos mudamos al mismo tiempo de escuela. Y ahí estaba la señora esta que regañaba a Andy por no verla a los ojos y era la directora de primaria. La directora de secundaria era buena onda, entonces no, eso no me pasó nunca. Y yo ya me sentía más cómoda en secundaria porque había ya más gente con lentes, había más gente rara. Y entonces... Y era un grupo bastante tranquilo. Sí, porque aparte tú entraste en una secundaria chiquita. Yo entré Mi en- secundaria era una jungla. Sí. O sea, de que 6 grupos por grado. Y de que gente descontrolada. O sea, saludos a mis amigos de secundaria. Me caen súper bien todos. O sea, no tengo problemas con nadie de secundaria, pero pues sí, era una jungla. Yo hice mis primeras amistades de toda la vida en secundaria, porque realmente congenié con gente rara y eso estuvo chido. Pero empezó justo el tema de que tienes que enmascarar, porque si no, eres la rara. Y yo recuerdo que había un compañerito por ahí, que no creo que vea esto nunca en la vida, pero él era muy claramente miembro del club. Cuando digo miembro del club, me refiero a miembro del club autista. Entonces, Era un capibara. él era un capibara. Este niño era un capibara. Muy evidentemente. Entonces, a él le tocaron las madrizas. A mí no. Y yo no le hacía bullying porque bueno, de hecho, eso fue lo que hizo que me hicieran bullying en primaria. Que yo me empecé a llevar con el capibara y me empezaron a hacer bullying a mí por llevarme con el capibara. Pues eso, en secundaria no permití que llegara a ese extremo. Yo era amable con el capibara, pero no era su bestie. Entonces, no me hicieron bullying por asociación como en la primaria. Pero... entonces yo era como, ok, ella es la que estudia mucho y tiene lentes. Y ahí estuve a sana y salva toda la secundaria porque era respetada, ¿sabes? Sí. Pero que sí surgió en secundaria un poco el tema de los trastornos de alimentación. Y eso es una comorbilidad importante con las neurodivergencias también, que mencionaremos ese tema en otro momento. Pero teníamos mucha sensibilidad al tema de la imagen, yo creo. Empezó ese tema, esa sensibilidad al tema de la imagen en secundaria. Bueno, para mí no. ¿No? No. Para mí empezó en secundaria. Yo no tenía idea. O sea, yo me acuerdo que Pati me vestía. O sea, yo me ponía cualquier ropa y Pati me decía, no puedes salir así. Es que Andy, tu ropa no combinaba. Y yo, oh, ok. Y ella me vestía. Entonces sí, mi secundaria estuvo súper tranquila, dejé los medicamentos porque me llevaba bien con la gente. Pero creo que una de tus épocas justo más intensas de sufrir socialmente fue en secundaria, a diferencia de para mí. Yo no sufrí en la secundaria. Ah, no, porque tú hiciste bullying. Yo fui feliz en la secundaria. Te digo, ni me acuerdo. En la prepa tampoco sufrí. Realmente. Ajá. Podemos brincar. Sí, a la vamos. prepa. Realmente igual, prepa como que pasa un poco desapercibido. Arriba el Tecmilenio. Estudié en el Tecmilenio, todo estuvo cool. La neta sí, arriba el Tecmilenio. Yo estudié mi maestría en Tecmilenio. ¿Verdad que es una buena escuela? No, es buena. No tenía amigos, o sea, tenía una amiga y unos 4 amigos y estábamos como en la mesa. Ok, esto es importante, como que la sociedad estaba dividida de que la mesa de los cool y la mesa de los raros. Entonces, mi amiga no se acuerda, digo, mi amiga, una de mis mejores amigas que fue amiga mía desde secundaria y en la prepa también, pues ella, hace poco que hablamos de mi diagnóstico de autismo, me dijo, ¿quién lo hubiera dicho? En nuestra prepa había un niño autista que era muy raro. Y por eso nadie pensaba que tú eras autista, porque él estaba en la mesa de los raros. Entonces también creo que Nosotras en la infancia. el enmascaramiento
te digo, en mujeres, porque él era un niño, pues es como más, te obliga más a enmascararte. Y seguramente yo me hubiera llevado increíble con ese niño. Pero como que en ese momento era de que, pues no me quiero sentar en la mesa de los más raros. Así que me siento en esta mesa. Yo también fui. Pero yo en secundaria. Pero prepa estuvo increíble. Tampoco tengo muchos comentarios de... Nada creo que valga la pena mencionar en este episodio. Yo sí tengo algo que decir brevemente. Como yo dije los medicamentos bloqueé todo un año. Sí, el de... Sí. Bueno, yo estuve mis primeros 2 años de secundaria en esta secundaria bonita, pequeñita, donde estuve. Luego intenté cambiarme de escuela en tercero de secundaria. Intenté pasarme a la escuela donde Andy se pasó a estudiar secundaria. Es decir, cuando ella estaba en primero, yo estaba pasando a tercero. Y mi mamá dijo, pues vamos las dos a la misma escuela. Y yo dije, va, sí me aviento. Total, ya dejé los medicamentos, ya estoy bajo control, ya se me quitó la locura. Y entonces me cambio a esta escuela y gran error. Regresó el bullying. Y el bullying regresó peor que en la primaria. Peor. Porque las niñas son agresivas. O sea, a nivel Mean Girls, ¿no? Y no me gustó, no aguanté ni 2 meses y me regresé a mi otra escuela. Pero a partir de ese incidente, volví a tomar medicamentos, los mismos medicamentos para epilépticos. De que regresé con mi psiquiatra, o sea, que volví a consultar con mi psiquiatra después de varios años de no haberlo visto. Me dijo, no, pues regresa el medicamento, tienes tu receta. Y además es un medicamento de venta libre, entonces ni siquiera necesitaba la receta, ¿sabes? Pero el punto es que regresé a los medicamentos, regresé a mi secundaria, pero en esta escuela en la que estaba ya no había preparatoria. La escuela era solo primaria y secundaria, entonces ya no había preparatoria, entonces me tenía que cambiar de escuela. Y ahí empezó lo que yo, a lo que yo apodo como mis personas de apoyo emocional. Mi primera persona de apoyo emocional fue mi mejor amiga, que es mi mejor amiga hasta el día de hoy. Y ella y yo nos fuimos a la misma prepa. O sea, ella me dijo, sí, te acompaño. Y yo le agradezco por siempre. Se fue conmigo a la prepa en la que estudié toda la prepa. Y ahí conocí a mi esposo en la prepa. Y entonces mi persona de apoyo emocional se hizo él. Y ella dijo, bueno, ya que estás bien, me voy. Y se fue a Tec Milenio a estudiar. Viva Tec Milenio. Y ya. Pero eso creo que es un tema importante, ¿no? Esta parte de las personas de apoyo, de apoyo emocional y las personas de transición o como se les quiera decir. Pero sí, o sea, el cambio de secundaria a prepa no me pegó gracias a ella. Yo tuve personas de apoyo emocional más que tú y mi mamá. Y bueno, Charlie ahora. Charlie, su esposo. Sí, no creo tener personas de apoyo, haber tenido. Yo sí, yo no podía vivir. O sea, yo era esta persona que iba a la escuela y como sabía que era una pinche rara que no hacía amigos fácilmente, me pegaba a quien sea, solo para no estar sola. Y así tenía una persona de apoyo emocional detrás de la cual me podía esconder. Eso hago, o sea, hasta el día de hoy, de que literal, cuando entré a la uni, igual en mi examen de admisión, fui al examen de admisión y dije, ¿quién? Ella, está de mi altura. Entonces, literal, me pegué a esta niña. Bueno, pero eso es lo normal, ¿no? Supongo. Eso también yo lo hago. Buscar a alguien. O sea, de que desde el primer día tienes que ver quién es tu potencial amigo y ¡pam! Que a lo mejor la gente normal no hace eso, no lo sé. Living it out there, eso hacemos nosotras. Pero sí. Entonces, el cambio a la prepa no me pesó. La prepa fueron buenos años, conocí a mi esposo, que se llama Fer, y todo salió bien, ¿no? O sea, no hubo tema. El tema de la carrera fue importante para mí, el tema de la ansiedad de la carrera. Y también el tema de que la carrera que elegí me obligaba a mudarme de ciudad. Entonces, antes de mudarme de ciudad, fui con el psiquiatra también a consultar si era necesario tomar medicamentos. Me dijo que siempre que lo pudiera manejar, no era necesario. Y me mudé a Mérida de regreso, o sea, porque ya estaba en Cancún, ¿no? Entonces me regresé a Mérida a estudiar con mi esposo, mi persona de apoyo emocional, y no me dio crisis tampoco en mi mudanza. Un poquito, pero no tanto. Y pues ya que estamos las dos en la uni, ya que logramos sobrevivir a la prepa sin más bullying y sin más crisis severas, pues entramos a la edad adulta, ¿no? Parte 2. Adulta y autista. Y ahí renacen los problemas. Sí, pues es que ya como que vives la vida de niño y de adolescente y todo es muy distinto. Pero ya cuando llegas a la vida real de adulto... Bueno, yo en la universidad la pasé bomba. ¿Qué hiciste? Ya me acordé. Estudié teatro. También yo, o sea, como que siento que si hubiera estudiado cualquier otra cosa, otra historia hubiera sido. Pero estudié la licenciatura en teatro y entonces ahí todo el mundo es neurodivergente. Entonces, pues es como que
te entiendes, tienes una comunidad. Tenía problemas que luego hablaré en el episodio específico de cosas artísticas. Tenía problemas como de motricidad y cosas así, como de poder conectar con ciertas cosas, pero yo pensaba que eran como nada más cosas en las que tenía que esforzarme más, y fue un gran tiempo. El problema empezó cuando acabé la carrera, porque obviamente, bueno, creo que cualquier persona que haya acabado la carrera y que se enfrente al momento de que, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, de que el tener que encontrar una nueva rutina ya de por sí es difícil, creo yo. O sea, ese primer año después de acabar la carrera, como de que encontrar tu lugar en el mundo, qué vas a hacer, cómo vas a emprender tus proyectos, bla, 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 pues eso de por sí genera ansiedad, creo. O sea, creo que la mayoría de los jóvenes, sobre todo en esta época, con el nivel de expectativa que existe y como hay tanta exposición como a redes sociales de gente que tiene nuestra edad, que ahorita son multimillonarios, pues es como de que sales de la universidad y como que te avientan al ruedo y tú así de que, ¿y ahora qué? Entonces creo que eso, pues normal, ¿no? Pero pues eso fue, creo, en nuestro caso, bueno, en mi caso, lo que detonó el volver a vivir, porque aparte toda mi carrera viví obsesionada con el tema del trastorno de ansiedad, porque yo ya sentía que eso era yo, el trastorno de ansiedad, porque vivía con mucha ansiedad y entonces todos mis ejercicios de teatro trataban de eso. Pero yo decía lo normal, ¿no? O sea, lo normal. Y ya cuando salí, pues me di cuenta de que no era solo la ansiedad, sino como que otras cosas que me entorpecían mi día a día. O sea, me costaba mucho trabajo ser un adulto funcional porque no podía ni doblar mi ropa. Sí, claro, cosas a las que no te enfrentas cuando eres adolescente o niño y están tus papás o quien sea que sea tu tutor durante la infancia, se encargan de estas cosas. Entonces yo no podía ni cocinarme, ni doblar mi ropa, ni hacer o sea, no, era muy difícil ser un adulto funcional. Entonces fue que regresé a terapia ya en los años adultos y di con el diagnóstico. Sí, pues yo en la uni me la pasé mayormente bien, porque pues empecé a vivir con mi pareja, ¿no? O sea, nosotros, Fer y yo, a los 18 años venimos a Mérida a vivir juntos, entonces estuvo chido eso, ¿no? Que ser roomie de tu novio, está chingón. Pero después, bueno... Yo vivía con Charlie, mi novio, perdóname, con Charlie y mis papás. También estuvo interesante. No, qué espanto. Qué espantoso. No, yo no soporto. No hubiera soportado. Amo a mis papás, o sea, pero... Es difícil vivir con tu pareja. Pero y tus mi papás. novio y mis papás... Sí, no. Ya no vivimos así, obviamente, porque estábamos estudiando, en fin. Sí, entonces... Sí, o sea, el punto es que Fer y yo vivíamos juntos y pues yo pues ya tenía comunidad en la universidad, ¿no? Tanto académicamente hablando como de mis amiguitos, entonces ya me logré hacer como de un espacio. Como siempre, yo estudié biología marina, no lo ejerzo, pero fue bueno mientras duró. Y pues me gustaba mucho ir a aprender, o sea, honestamente elegí esa carrera porque literalmente pasó por mi cabeza, voy a estudiar algo que tengo ganas de aprender, aunque no tenga idea de qué viene después. O sea, eso literalmente fue parte de mi thought process. Entonces, yo tampoco pensé en qué venía después cuando estudié teatro. que pues te salió bien, o sea, qué bueno que todo salió bien. En mi caso, no. Pero entonces entré a la UADY, entré a biología marina. Me di de topes con algunas cosas, ¿no? Las salidas de campo son fuertes, dejar tu casa por una semana entera para irte a vivir en medio de la nada y hacer pipí en un arbusto, o sea, eso es fuerte. pero está padre, ¿no? O sea, me gusta nadar, me gusta bucear, entonces estuvo chido. Pero las salidas de campo eran un reto social muy grande, porque en la universidad, como quiera que fuera, es ciencia, entonces hay ñoños, de hecho todos somos ñoños en la universidad, mayormente. Entonces fui a la uni, me sentía como bien, de que ok, hay diversidad de personalidades, de temperamentos, de intereses y todo, pero por lo general en el salón me siento cómoda y tengo mi grupo de amistades. Pero en las salidas de campo la gente se descontrolaba. O sea, esto me lo pueden confirmar a todos mis compañeros. Si es que alguno está viendo esto, lo dudo. Pero si alguno está viendo esto, las salidas de campo eran una cosa fuerte. Un chavo se desapareció en una de mis salidas de campo. Fue noticia. O sea, yo lo escuché en Radio Universidad. Quizás se enteraron. El chavo que desapareció de la UADY de biología marina, que se perdió 3 días. O sea, se fueron a una salida de campo y el chavo se drogó. ¿Puedo decirlo en público? El chavo se drogó y se quedó en su bici. No, se robó una bici. Se robó una bici, apareció en una bici rodando 3 días después de que ya se habían ido de allá. ¿Qué? Sin una chancla. ¿Cómo pasó eso?
Horrible. Aparte solito, ni siquiera que diga se drogó con sus amigos y se perdió. ¿Qué viaje habrá tenido? ¿Qué viaje habrá tenido? Pero sí, justo. Pobre de su familia, ¿cómo se habrán preocupado? No, horrible. Ay, no. Bueno, él está bien. Él está bien. Él no es el primer chavo que se ha perdido en biología marina. Ay. Con el mismo profesor. Pero bueno, Ay, no. pero bueno, el punto es Negligencia. Negligencia. Ya me perdí. El punto es que no voy a hablar de esa salida de campo. En esa salida de campo, con decirles, este es un perfecto ejemplo de cómo eran para mí las salidas de campo. Nos quedamos en Río Lagartos y había una zona como de acampar. Oigan, se me va a salir una de las partes más feas de mí, pero la voy a sacar. Estábamos en una zona de acampar que era todo concreto, ¿no? ¿Yo me sé esta historia? Sí, pero probablemente no te acuerdes. Era todo concreto, todo era concreto. Entonces era tu casa de campaña, bueno, típicamente tu casa de campaña la pones en la arena, estás escuchando el shh de las olas, que a mí me encanta ese ruido, me encanta ese sonido. Pero ahí no, estábamos en medio del pueblo, junto a un estanque que tenía un cocodrilo que decían que comía perros. Entonces, madre. Entonces yo estaba sumamente incómoda en ese espacio, durmiendo en la calle, durmiendo en piso de concreto. ¿Y tienen que hacer eso? ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque la UAD no tiene presupuesto para nada y lo que les ofrecen a los alumnos son lugares que nos dan muy buen precio por ser alumnos, en donde cada quien paga 100 pesos la noche. Ya. Entonces, pues fuimos a este lugar, llegamos y yo era reconocida en el salón por ser la fresa mamona que no quería quedarse en los campamentos. En este caso... Y sí, pero también era autista. Y sí, pero también era autista. Sí. Pero no, el punto es que yo dije, pues aguantar. O sea, literal yo por miedo a que me vuelvan a decir la pinche mamona, y dije, pues ya ni pedo, o sea, dormir aquí en este... Porque ya te había sido un hotel antes. No, esta... Esta es la ocasión. Sí. Perdón. No era la primera vez que iba a Río Lagartos. Y en salidas de campo anteriores, los profesores sugerían unos hoteles muy incómodos. Y yo... era pesada, entonces yo buscaba por otro lado y yo me quedaba en otro lado. No siempre, pero a veces sí. Entonces yo ya conocía un hotel en Río Lagartos que me gustaba. También muy económico y muy agradable, pero mucho más confortable que el piso de concreto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces fuimos a ese lugar del piso de concreto, no me quería quedar ahí, pero me hice pendeja y dije, no, pues ya ni modo, ¿no? Puse mi casa de campaña y todo. Pero una de mis amigas estaba en sus días y ella fue la que dijo, vámonos de aquí porque no puedo estar aquí. Y yo... a toda madre. Y nos fuimos a otro lado. Y en esa salida que nosotros estábamos en nuestra burbuja, o sea, mi amiga, mi otra amiga, yo y un amigo. Y otro amigo, tal vez, no me acuerdo. Pero estábamos en nuestra burbuja, de que estábamos en nuestro cuarto de hotel, mientras el otro chavo se estaba dando su trip durante la mega fiesta que se armó en el pinche campamento de concreto. Porque había otro grupo de biología marina, igual en Río Lagartos, y se juntaron los dos en el campamento y ahí se armó la fiesta, ¿no? Así de sexo, drogas, rock and roll. Y entonces ahí se desapareció el vato, de que nadie se dio cuenta de que se fue. Wow. Pero sí, o sea, ese es un ejemplo de cómo fue para mí la universidad. Pati es mamona, se va por su lado con sus 3 amigas y los chavos desaparecen y ella no se da cuenta, ¿no? Y entonces literal así viví en una burbuja toda la universidad. Y académicamente pues tenía mi grupito de estudio. Con ellos empecé a estudiar la maestría después. Y me salí. Y ahí es donde empieza de nuevo, ya retomo, me emparejo con Andy en la historia de la vida adulta, en donde salgo de la uni y me enfrento al mundo real, en el sentido de que, bueno, yo ya vivía sola, ya estaba acostumbrada a encargarme de mis cosas, pero no estaba acostumbrada a enfrentarme a lo que sigue ahora es totalmente tu responsabilidad. Entonces salgo de la uni. Lo que sigue para los biólogos marinos que quieren hacer investigación es hacer un posgrado en ciencias. Y el CONACYT, que es el Consorcio Nacional de Ciencia y Tecnología, una cosa así, te paga una beca mensual que es equivalente a un sueldo y tu trabajo es estudiar. Está súper cool. Si te gusta estudiar eso, sí. Sí. Pero a mí, aunque me gustaba estudiar eso, no me gustaba el estrés que conllevaba dirigir tu propio proyecto en un mundo de tanta corrupción y tanta traba. Porque yo entré a estudiar biología marina pensando, algún día podré hacer conservación, quizás. Algún día podré trabajar en un área natural protegida o administrar una empresa, una ONG que se dedique a la conservación de la naturaleza. Entonces quiero hacer mi proyecto de maestría sobre conservación de la naturaleza y tienes que hacerla en la marina de un hotel. Y el hotel no quiere que hagas nada porque estorba con sus actividades, ¿no? Y entonces tienes que pedir permiso al director del área natural protegida donde está el hotel
y es un pedo hacer cita y te lo posponen y te enteras de que ese director ni siquiera se ganó su puesto, es el sobrino de alguien más, o sea, entonces es pesado. Y entonces me di cuenta que no quería estudiar la maestría ya y me salí. Y entonces me salí de la maestría y ya no tenía idea de qué hacer, porque no me había preparado para eso, y ahí empezó una de mis primeras grandes crisis de la vida adulta, que fue no saber qué hacer. ¿Y entonces fuiste al psicólogo? No. O sea, ¿No fuiste al psicólogo? sí fui, pero no es mi psicóloga actual. O sea, me cayó la pandemia en mi graduación. A ti te cayó la pandemia en tu último año y medio de la uni, ¿no? No, en el último. En el penúltimo. En el penúltimo. A mí me cayó en mi graduación, me gradué. Pero para mí la pandemia fue estresante, pero no tan terrible. Tal vez sea bueno después hablar de lo que conllevó la pandemia. En otro episodio. Sí, pero sí, entonces me gradué, empecé la maestría en línea, empecé a trabajar con mi papá, que tiene una empresa de construcción, y nada más porque como en lo que mi título salía, en lo que empezaba la maestría, empecé a trabajar con él. Salta, haz que tu capibara salte. Ahí está. Y pues como me salí de la maestría no sabía qué hacer con mi vida, me seguí trabajando con él y entonces empecé con mi trayectoria de estudiar administración de empresas. Estudié diplomados, estudié la maestría en administración, estudié 1000 cosas de cursos y demás. Y ahorita voy a empezar mi segunda licenciatura de contaduría. Y bueno, durante todo ese periodo que fueron de ese momento de que salí de la uni y dejé la maestría al día de hoy, son como 3 años y medio que ya pasaron. Y realmente en 2022, que empezó mi crisis de la carrera, fue cuando empecé a estar deprimida. Ahí empezó mi depresión. Y cuando yo fui con el psicólogo en línea, porque era la pandemia, no me detectó depresión. ¿No? No. ¿Qué te dijo? Me dijo, o sea, que era como que crisis de identidad, que es normal a esta edad. Y que sí, es normal a esa edad, como lo acabas de decir. Yo creo que a todos nos pasa. Pero yo no me podía levantar de mi cama de ansiedad. Y no quería hacer nada más que tomar. Y ahí empezó mi alcoholismo. ¡Qué fuerte! No, pues a mí no me pegó así la depresión, la verdad. A mí sí. O sea, a mí me pegó distinto. A mí no me pasa que no me muevo de mí. También por momentos, pero más bien me pasa que como que soy adicta al trabajo y no tengo ni un momento de respirar y de ser yo. Tampoco está bien. Pero sí, yo justo, ¿no? Empezaron ahí las crisis constantes, de que una tras otra, de que no has terminado de resolver este pedo existencial y viene otro. Sí. Así es desde que sales de la universidad. Sí. Entonces yo empecé a deprimir, mi depresión empezó en 2022 y estoy saliendo de ella apenas. Yo no me acuerdo por qué fui al psiquiatra, en fin. Tienes que acordarte porque de eso vamos a hablar ahorita. Ay, no me acuerdo. Ok, ahorita en lo que tú platicas me acuerdo. Bueno, tuve crisis de carrera y después tuve crisis con mi matrimonio por un problema personal severo en donde casi me divorcio. Todo el mundo sabe esto, así que eso lo voy a decir. Casi me divorcio. No todo el mundo lo sabe, pero... Casi me divorcio el año pasado y yo estaba, mi crisis como, ¿cómo te vas a divorciar? Tienes 25 años, no puedes ser. ¿Sabes? Porque yo me casé en 2023. Me casé muy joven, me casé a los 24 años, pero pues llevaba 10 años con este sujeto, ¿no? Entonces no era como que, ¡ay, qué impulsiva! O sea, no. ¿Sabes? O sea, ya tenía años de vivir con él. Y entonces, mi gran depresión, mi gran turning point en la vida fue la depresión que me ocasionó la ruptura de mi relación con Fernando. En donde empecé a llorar otra vez compulsivamente de la misma manera que hacía en primaria cuando no quería ir a la escuela. De la misma manera en que, no, es que mis compañeros no me quieren. Yo no sabía que Pati lloraba. Yo nada más la veía y decía, Pati está de pinche mamona. Eso para que sepan tal cómo se refleja como por fuera. Porque de que yo le hablaba a Pati, no sé, Andy, no sé. Así me hablaba y yo, wow. Y le colgaba y le decía a Charlie, Pati está loca. No es cierto. Qué perra. No sé, ya sabía eso, ya me lo habías dicho. Ya sabía eso. Sí. Mi pobrecita, se lo digo porque ella estaba como que lidiando con eso sola. Entonces, sin decirle a nadie. Gran error. O sea, si pasan por crisis así, díganle a su hermana, o a su mamá, o a su papá, o a su primo, perro. o a su perro, o a su mejor amigo, o a su psicólogo, pero díganle a alguien. Sí, díganle a alguien. Porque yo empecé con esa crisis y a diferencia de la crisis de la carrera que le compartía a todo el pinche mundo, esta no la podía compartir por vergüenza.
La crisis de estoy terminando con mi pareja de 10 años después de casarme, llevo un año de casada. Sí, está muy fuerte. Me dio mucha vergüenza. O sea, genuinamente ahí el enmascaramiento real que he tenido en mi vida, porque yo no soy muy buena enmascarando mis locuras. Soy muy mala. Pero esto no quería. Dije, no, si algo has hecho bien es tu relación. Esto no se te puede echar a perder. ¡No puedes fracasar! No se te puede echar a perder tu relación cuando te acabas de casar. Y me acababa de mudar de casa. Entonces, no, acabo de firmar un pinche contrato de 2 años en mi casa. Y entonces casi me divorcio. Y ahí empezó mi depresión severa. Y estaba yo intentando ocultarlo por todos los medios. Aparentemente no se podía ocultar porque me parecía una neurótica intensa, más de lo normal. Y mi mamá una vez me vio llorando, o sea, de que estaba yo haciendo algo me salió mal. Así como que dijeras de que, ay, se cerró mi compu, se apagó. Me puse a llorar hacia lo imbécil. Y mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, y le medio conté. Y ella me dijo, tienes que ir sí o sí al psiquiatra porque esto es una crisis nerviosa de tu cerebro. Aplausos para mamá, que siempre estuvo ahí súper pendiente y fue también súper open mind, sobre todo para la época. O sea, siempre ha sido gran mamá. La neta, gran mamá. Te amamos, mami. Pero sí, el punto es que me obligó a ir al psiquiatra porque me dijo, esto va más allá de cualquier psicólogo. Me dijo, si quieres ver al psicólogo, hija, pero tienes que ver de tu cerebro porque como sabemos algo no está bien. Entonces, porque ya teníamos ese contexto de que algo no estaba bien. De niñas, cuando tomé medicamentos para epiléptica. Parte 3. Los diagnósticos. Entonces fui al psiquiatra y el psiquiatra me dijo, en efecto, estás mal, pero no creo que ese medicamento que te hayan dado sea lo correcto. Y me hizo de esos mini quizzes que seguro que cualquiera de ustedes se puede hacer en internet. Porque eso ya fue en el 2024. Eso ya fue en 2024. Entonces, obviamente, la información de 2004 a 2024, pues ha dado, ha crecido significativamente, en donde ya no hay el nivel de ignorancia que había. Y digo ignorancia porque incluso los profesionales médicos sí se dice así, ¿no? Sí, de la salud, los profesionales de la salud mental. De la salud mental no tenían información, que ahora sí. Entonces, pues ya todo cool en el 2024. Mi psiquiatra, señor Ricardo, saludos. Ricardo viendo el podcast. No lo va a ver. Entonces me dijo, niña, señora, porque estoy casada, señora, usted tiene TDAH mínimo. Y yo, me dijo, sí, mírate, eres hiperactiva y mira lo que me acabas de responder. Y obvio era raro para nosotros porque de que en nuestra escuela, cuando nosotras íbamos en la primaria, pues ver a otros niños con TDAH era como que les iba mal en la escuela. Sí, a nosotras nos iba muy bien, entonces no tenía sentido. Y yo no me levantaba a correr como Gonzalo. Ajá. En parte por pena, pero sí. Y, o sea, en parte por miedo a que la Madame Marie me regañara. Sí, claro. Pero justo entonces, eso. Y yo, ¿what? ¿TDA? Y él, sí, te recomiendo que vayas con esta psicóloga, Carla. Carla, saludos. Te queremos. Carla. Y ella me hizo una evaluación de varias semanas en donde ya estadísticamente y con base en fundamentos y pruebas psicológicas. Ya llegamos al diagnóstico, ¿no? Sí, entonces, es el diagnóstico. El diagnóstico. Me hizo las pruebas y fue como, en efecto, tienes autismo grado 1. Y tienes trastornos atencionales, que es el TDAH, y altas capacidades intelectuales. Y básicamente me explica que en nuestro caso muy particular, que este tema de las comorbilidades, o sea, las múltiples enfermedades, más bien trastornos o síndromes, que coexisten a nivel neurológico, son lo que da lugar a que unos síntomas se compensen, se oculten, se enmascaren o tengas tú la propia capacidad de entender que como esto no es lo normal. Ajá, como un diagrama de Venn. Lo cubres. Que está cubriendo cositas y que hay cosas que como que se interlapan y hay cosas que existen por sí solas. Se sobrelapan. Se sobrelapan y hay cosas que existen por sí solas, pero pues eso se ocultan unos a otros. Entonces hay cosas que son muy evidentes, como que la niña llora a lo pendejo, y hay cosas que no son evidentes, como que la niña se quiere levantar a correr, pero como no quiere que la maestra la regañe, no se levanta, ¿no? O como que, ya sabes, o sea, estas cosas de que... No sé. Estas cosas de que quieres algo, pero tú por inteligencia sabes que no debes. Ya. También el tema de que una parte de ti quiere algo y otra parte de ti quiere otra cosa, entonces terminas estando somewhere en el medio de un espectro de rasgos. Y justo en otro tema podemos hablar de cómo el TDAH y el autismo, aunque tienen muchas cosas muy similares,
también tienen muchas contradicciones. Entonces, mucho de lo que uno piensa que es la norma para un autista, no es la norma para alguien que tiene autismo con TDAH. Entonces, tipo, yo trabajo en una oficina hoy en día, en la oficina de mi constructora, y amo ese lugar, o sea, me encanta estar en la oficina. Pero no, justo por el tema de la rutina de la que el autismo tiende a tener, disfruto levantarme todas las mañanas, vestirme, no siempre disfruto vestirme, a veces odio vestirme, pero disfruto de ir a la oficina y estar ahí. Y estar ahí 4 o 5 horas antes de cambiar de lugar, porque después no soporto. O sea, después de 4 o 5 horas en la oficina ya no soporto estar ahí, necesito irme. Y por lo general no voy todos los días de la semana porque no soporto ir al mismo lugar todos los días de la semana. Entonces me voy a uno de mis cafés favoritos o me voy a trabajar a casa de Andy. Y así, ¿no? Entonces, que luego hablaremos de eso en otro espacio, pero pues este balance entre rutina y variación, rutina y rompimiento o ruptura de la cotidianeidad son cosas del TDAH y el autismo respectivamente que al coexistir se ven raras, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues entonces fui con la señora esta Carla y ella me diagnosticó. ¿Y tú? Y yo, ¿cómo llegué al diagnóstico? No sé, o sea, no me acuerdo. Lo que pasa es que yo tiendo a bloquear cosas y genuinamente como que estaba pasando, creo, por un momento malo en mi vida. Ni siquiera recuerdo qué estaba pasando. Yo tampoco sé qué estaba pasando en tu vida. Ajá, o sea, realmente Yo creo que sí, creo que tal vez entre que querías y no querías dejar tu trabajo. creo que... ¡Ah! ¡Sí! Pero no sé Era si quieres hablar de eso aquí. No, pues sí, yo estaba en un trabajo de un show que... Un show bar. Un show bar que pues trabajé ahí como año y medio. Entonces, porque fueron medio año de ensayos y un año de trabajar ahí. Y cuando trabajaba, pues trabajaba todos los viernes y sábados de 8 de la noche, que tenía que llegar al show bar, a 3 de la mañana, que salía del show bar. Trabajaba cantando. Les cantaba entre las mesas y así. Y es verdad, qué buena memoria tienes. Wow, gracias. Sin ti no hubiera salido esta parte de nada. Ok, bueno. Wow, gracias. Entonces, trabajaba ahí, era padrísimo, me divertía. O sea, me encantaba trabajar ahí, la verdad. Pero tenía sus contras, que obviamente como que esta cuestión de no dormir, de desvelarte. O sea, yo no dormía nunca, porque entre semana también me dormía a las 3 de la mañana y me despertaba temprano. Entonces ¿Tenías insomnio? Tenía insomnio, dormía como 3 horas diarias. Y eso fue por un año, de dormir 3 horas diarias. Y entonces obviamente me despertaba de malas, cansada, y decía, el viernes tengo que cantar, entonces todo el día sin hablar. Como que era muy obsesiva con mis cosas. Entonces hubo un día que algo me pasó en el show y creo que fue ansiedad, pero pues me dio náuseas, vomité muy cañón. O sea, algo me pasó, me empezaron con flemas, vomité y no salí al show. O sea, ese día les dije a los directores, no voy a salir. Y obviamente como me vieron muy mal, toda pálida y en el suelo, pues me dijeron, no salgas, tranquila. Y a partir de ahí, pues me empezó a dar mucha ansiedad ir al show y que me volviera a pasar lo mismo. O sea, yo sentía que iba a volver a colapsar. Y luego hubo una vez que... Bueno, esto no lo voy a decir. Perdón, esto no lo puedo decir. No, pero ¿por qué? Bueno, hubo una vez que... Sin filtros, Andy. Luego vemos si lo cortamos. Hubo una vez que fui al show y que estaba tan ansiosa que no me acuerdo cómo... Empieza tu ansiedad en flemas. Pero mi cuerpo se acordó de todo, o sea, estuvo bien. Pero pues ese nivel de ansiedad de que yo no podía funcionar. O sea, no podía. Y entonces como que yo llegaba al show, me ponía mis audífonos, meditaba y trataba de hacer el show, ¿no? Y entonces pues sí, vivía como con esta ansiedad en el show y dije de repente, chispas, creo que no está bien. Y renuncié al trabajo y luego fui al psiquiatra. No, fui al psiquiatra antes de renunciar. En el proceso en el que ya quería renunciar, fui al psiquiatra. El psiquiatra me dijo, ve con el psicólogo. Pero luego mejor fui con la psicóloga de mi hermana porque dijeron que ella hacía como un estudio muy padre. Y entonces fui con ella y pues yo la verdad no tenía idea de qué me iba a esperar. O sea, yo nada más dije, pues a ver qué me dicen. Y el diagnóstico de mi hermana salió antes que el mío. Entonces dije, mira, ella es autista. Sí, tiene sentido. Ella siempre ha sido diferente.
Lol. Y ya cuando me dieron los resultados a mí, dije, pues sí, tiene sentido, supongo que yo también siempre he sido diferente. Y también me dieron el mismo diagnóstico que a Patty, de que autismo grado 1 con altas capacidades, y yo entendí muchas cosas, de que por qué mi ropa me incomodaba, por qué me costaba tanto trabajo ponerme ropa, por qué me costaba tanto trabajo comer. Entonces, la verdad, para mí sí el diagnóstico fue... Gracias al diagnóstico renuncié, realmente también. Sí. Gracias a Wicked renuncié a mi trabajo. ¿Wicked? Sí, cuando vi la película Wicked en noviembre y Defying Gravity, como Elphaba desafía la gravedad y se avienta al vacío sin importar. ¡Qué bonito! Está dejando todo lo que le da seguridad. Defying Gravity me hizo renunciar al trabajo. Hubieras usado una quote de Defying Gravity al principio. No lo pensé. Ni siquiera me acordaba de por qué. Yo estudié biología marina por Zootopia. Ok, continúa. Y entonces, pues, gracias al diagnóstico y a Wicked, renuncié. Y la verdad, renunciar fue lo mejor que pude haber hecho porque entré en contacto conmigo otra vez, retomé mis proyectos, retomé Volar, que es la obra que escribí en la universidad y que ahorita estamos en temporada de Volar, que tendremos siempre funciones porque nos está yendo bastante bien, gracias al público que sigue apoyándolo, que aparte es una obra que trata sobre el autismo y la neurodivergencia en infancias. Y bueno, el diagnóstico, o sea, nada de eso hubiera pasado sin el diagnóstico, porque el diagnóstico me hizo entenderme a mí, entender lo que estaba pasando y entender también lo importante que es marcarse límites a una misma, porque igual otra cosa del pensamiento literal es que la gente te dice, tienes que dar lo mejor de ti, y yo me lo tomo muy literal y doy lo mejor de mí hasta el punto en el que ya no es saludable. Entonces, como que eso también el diagnóstico me ha enseñado a que tal vez no tienes que dar lo mejor de ti, tal vez tienes que dar lo mejor que sea sostenible para ti dentro de tus propios límites, y dormir y así. y ya eso ha sido para mí el autismo. Sí, básicamente, o sea, para mí igual cuando me dieron el diagnóstico dije, todo tiene sentido. Claro que, o sea, la verdad es que desde mi primera sesión con la psicóloga, por las preguntas que me hizo, sospeché que ella ya estaba pensando en esto. O sea, porque me hizo esas preguntas y dije, ¿por qué me está preguntando esto? Y entré a Google y dije, ¿qué significa que me pregunten esto? Pero quiero mencionar algo. Sí. Igual para que creo que es importante, porque siempre que hablo como que de mi diagnóstico, como que hay mucha gente que me dice, ¿dónde te hiciste el diagnóstico? Bla, bla, bla. ¿Y cómo te lo hiciste? Y como que muchas veces el primer diagnóstico que me dieron fue de TDAH. Fue un diagnóstico súper raro porque me hicieron un test de 15 preguntas. Sí, la que a mí Entonces, me hizo el psiquiatra. si te hacen un test de 15 preguntas, ahí no es, creo yo. Es mejor que te hagas o sea, la que nos diagnosticó fue una neuropsicóloga, en donde fue meses. Sí, exacto. Meses de hacerte pruebas. O sea, creo que es importante hacer esa aclaración. Hay una primera entrevista, que es esta que les estoy diciendo, y después ella te dice si algo traes, porque ella ya sospecha algo, y te hace pruebas dirigidas a confirmar o rechazar su hipótesis, ¿no? Y son varias pruebas. O sea, no se queden en 15 preguntas. No, son un montón. Pero sí, o sea, el psiquiatra te hace una pruebita de 15 preguntas y si es inteligente te dice, vea que profundicen en esto, a ver si sí o si es más o si no. Y sí, en esta psicóloga me empezó a hacer estas preguntas, dije, algo sospecha que tengo autismo, y desde que conecté, dije, puede ser. Y ahí empezó mi camino de autodescubrimiento, no necesariamente a partir del diagnóstico, sino a partir de la sospecha, del autoconocimiento, porque empiezas a cuestionarte todo y todo lo que haces, ¿no? Justo porque tú dices, como dice Andy, ¿qué era lo que dijiste? No sé. ¿Qué dije? Pues sí, como, no sé, pero voy a decir otra cosa. Como esta parte de que entiendes ahora el porqué de muchas cosas, pero en mi caso, lo que llegó entonces, ¿quién demonios soy? Si la ansiedad no es mi estado natural. Porque el psiquiatra, importante, el psiquiatra me mandó antidepresivos. El psiquiatra me mandó antidepresivos y luego me dijo, ve con la psicóloga. O sea, eran las dos. De hecho, me dijo, toma antidepresivos un mes y después ve con la psicóloga, porque no puede salir tu spiking ansiedad así como la tienes. Va a nublar tus resultados. Me dijo, la ansiedad no es tu personalidad, la ansiedad es un síntoma. Y yo, wow. Sí, eso es súper importante, porque muchos jóvenes viven con ansiedad y depresión y no saben por qué. Y entonces te tratas la ansiedad y la depresión, pero siempre hay una raíz. Exacto. Entonces, me traté la depresión, estaba ya más o menos mejor cuando fui con la psicóloga me hace preguntas y digo, quizás hay una raíz de todo esto, que es el diagnóstico, ¿no?
Y de la ansiedad, porque la ansiedad que yo tenía así nivel Andy, o sea, nivel Andy, a lo mejor es sí misma todo el tiempo porque es lo que le dijeron que tiene que hacer, o sea, era así diario, en todo el tiempo. No precisamente por el mismo motivo, pero sí. Y entonces con los antidepresivos y con la herramienta del autodescubrimiento y el autoconocimiento, me doy cuenta que esa no es mi base. Yo no soy así. Solo era un síntoma derivado de vivir tantos años con algo que no sabes tratar. Y entonces a partir de ahí realmente empezó la autoevaluación de tu pasado, de tu presente. Y a replantearme la manera en la que hago muchas cosas, justo. Y también la manera en la que procesas las emociones, la manera en la que te comunicas. Siento que también el diagnóstico te da muchas herramientas para eso, para entenderte y para entender también cuál es la mejor manera de relacionarte con otros y por qué es tan fácil tener problemas de comunicación con otras personas. Pero eso igual ya lo hablaremos en otros capítulos. Ahora haz que tu capibara salte. Cierre de preguntas y respuestas. Y así vamos a cerrar este episodio antes de pasar al segmento de las preguntas y respuestas. Entonces les preguntamos en Instagram qué cositas les gustaría que hablemos en los siguientes episodios y qué preguntas específicas tenían. Todas las anotamos, las tenemos súper registradas y nos van a servir para temas que vamos a tratar como específico. Seleccionamos preguntitas para responder ahorita para ustedes que creemos que podemos darles una explicación breve. La primera preguntita: ¿por qué creen que pasó desapercibido su autismo dentro de la familia? Son autistas en mi familia. No es cierto, pero sí No todos, pero sí muchos. Un gran porcentaje de ambos lados de mi familia tiene pedos mentales. O sea, Tiene neurodivergencias. Sí, perdón. Patty dice cosas que no son correctas. Sí, el punto es que sí, por eso es, básicamente, porque veíamos en los adultos algo que no necesariamente es un adulto dentro de la norma. Ajá, neurotípico. Neurotípico, sí. Siguiente pregunta: ¿cómo fue su proceso de asimilar sus diagnósticos? Asimilar, pues realmente para mí creo que fue muy rápido. Fue de que, me clavé de que en hiperfoco horas a leer sobre autismo y ver videos, escuchar podcasts y así. Y dije, ya entendí todo. Y ya, lo asimilé muy rápido. Bueno, digo lo asimilé muy rápido, pero en realidad no lo hice público hasta meses después. O sea, como que por un tiempo fue algo que como que viví el proceso de entenderlo y ya como que cuando me sentí cómoda, lo grité. Yo cuando me enteré se lo dije a todo el mundo por mensaje. De hecho, en una historia, creo que puse en una historia para que todo el mundo sepa y no les tengan que decir individualmente soy autista. Lo asimilé bien porque le dije a todo el mundo así como de que al fin, oigan, por eso soy así, ahora estamos al día, ¿no? Y ya. Entonces empecé a cambiar un poquito mis estrategias a partir de lo que escuchaba de mi casa, de mi escuela, de mi trabajo. También quiero decir algo, mucha información de la que yo encontraba iba enfocada como a niños, no tanto a adultos. Y entonces creo que está padre que ahora haya cada vez más adultos hablando de esto. Sí. O sea, de su propia experiencia, pues. Yo puedo enlazar algunos videos de canales y demás que me gustan del tema. Sí. Porque eso de verdad me ayudó muchísimo. Tienes TDAH y eres un desmadre en tu casa. Bueno, tiene una canastita de desmadre. Y entonces mi canastita de desmadre y ahí he hecho todo. En mi casa tenemos un mueble de transición. Ajá. Es un mueble en donde ponemos todas las cosas que están en desorden y las ponemos ahí para que después transicionen a donde sí van. Después asimilé el autismo y el TDAH mediante hacer estas modificaciones en mi vida. Bien, y con eso terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho por habernos escuchado o habernos visto en su pantallita, en su celular, mientras se bañan, mientras comen, mientras lo que sea. Y nos vemos en el siguiente episodio en donde estaremos hablando de capibaras trabajadores. Así, no capibaras trabajadores, espacios de trabajo. Sí, ¿no? vamos a hablar de espacios de trabajo, descanso y socialización. Así es. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Gracias por ver Caphermanas en el Espectro. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.